Vamos a tener dos pláticas el día de hoy. El doctor Aguilera, que nos visita desde España. Él es graduado de la Universidad de Barcelona y es el especialista en usos de ácido hialurónico. Y también tenemos al doctor Osvaldo Ballinas, él viene de México, es una subespecialista en ortopedia, hizo una especialidad en, en cirugía articular, igual en España. Hizo también una subespecialidad en medicina deportiva en La Habana, Cuba. Entonces, vamos a empezar con el doctor Aguilera, que nos va a hablar un poco del uso de ácido hialurónico y lo que es el nuevo concepto de la viscosuplementación. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la parte principal del trabajo los últimos años, digamos, mi tarea más preferente ha estado relacionada siempre con el ácido hialurónico, desde el año 99. El ácido hialurónico que estamos presentando aquí, el Suprasin, no es únicamente una molécula que pueda funcionar a nivel articular. En cualquier mucosa el ácido hialurónico tiene una función. Entonces hemos hecho estudios con ácido hialurónico a nivel vesical, para el urotelio, de curación de heridas. Hay experiencias a nivel cosmético, hay experiencias en mucositis, en vaginitis. Por lo tanto, el ácido hialurónico es un elemento muy complejo y estudiando esta molécula en Mylan en los últimos tiempos, yo soy director médico de esta institución, hemos estado haciendo trabajos y estudios in vivo e in vitro para identificar cómo funciona el ácido hialurónico. Y eso es parte de lo que vengo a traer aquí, un concepto nuevo que hemos visto y que se ha desarrollado y que empieza a ser aceptado cada vez más, que da algunas vueltas a algunos conceptos que se han utilizado en el pasado. Y es el nuevo concepto que ya denominamos del ácido hialurónico. En primer lugar vamos a ver su papel, el papel del ácido hialurónico en el fluido sinovial y en segundo lugar el rol que tiene el peso molecular. Bueno, el ácido hialurónico es un glucosaminoglicano, es decir, tiene una parte, son dos azúcares unidos por un grupo amino y esto se forma en cadenas. Ácido hialurónico es un nombre correcto in vitro, es decir, existe la molécula de ácido hialurónico, pero en naturaleza siempre va ligado al sodio, por lo que hablamos de hialuronato sódico. Las presentaciones de ácido hialurónico que están en el mercado contienen ya hialuronato sódico. Aportan algo que realmente puede estar faltando o que es de poca calidad. Entonces esta es la estructura química del ácido hialurónico, un glucosaminoglicano que forma cadenas. Las cadenas no son lineales, sino que forma una malla. Y esta es la malla que aporta la elasticidad y la viscosidad al líquido articular. Pero no es esa la única función del producto y ahora vamos a intentar explicarlo. Esa malla de ácido hialurónico lo que hace fundamentalmente es formar parte del espacio extracelular. Entre las células hay un espacio y ese espacio no está vacío, está ocupado por glucosaminoglicanos, sobre todo, esencialmente el ácido hialurónico, que es el principal glucosaminoglicano que existe, los demás van siempre unidos a él, más algunos componentes proteicos, se forman los proteoglicanos, más fibras elásticas y fibras conjuntivas. Este es el magma sobre el que están las células. Y lo mismo ocurre a nivel de membrana sinovial. La membrana sinovial está compuesta por células sinoviales y entre medio hay un espacio extracelular que es tremendamente rico en ácido hialurónico. El ácido hialurónico que se forma aquí a través de la membrana sinovial es el mismo ácido hialurónico que después es desprendido hacia la cavidad articular. Por lo tanto, el origen de este ácido articular, de este líquido, articular que está aquí, de este ácido hialurónico, es un origen de la membrana sinovial. Y por debajo de la membrana sinovial, en el cartílago, también es rico en ácido hialurónico. Por lo tanto, es un componente fundamental de toda la estructura articular. Si vemos una imagen, una fotografía electrónica, vemos que
esta membrana sinovial que siempre representamos plana es realmente una estructura con vellosidades, donde si estamos aquí dentro, esto es el lumen articular, el ácido hialurónico que se forma aquí está continuamente trasvasando hacia el interior de la cavidad articular. Y al ser una cavidad cerrada, se queda allí. En el resto de mucosas, ¿qué ocurre en la vejiga? Pues en la vejiga ocurre lo mismo, hay un epitelio, el urotelio, las células, entre las células producen ácido hialurónico, pero ¿qué ocurre? Cada vez que orinamos, parte de ese ácido hialurónico se va. En la piel lo mismo, hay un peeling de las células, pero también del ácido hialurónico. En cambio, en la cavidad articular, ese ácido hialurónico se queda dentro, forma un líquido dentro de la articulación. Y ya vemos que el origen principal está en estas células de la membrana sinovial. Desde luego, el ácido hialurónico, el líquido que está dentro de la articulación, tiene un componente fundamental que es las capacidades viscoelásticas. Cuando nosotros hacemos un movimiento lento, caminamos, funciona sobre todo el lubricante, como lubricante. Cuando hacemos un movimiento rápido, saltamos o estamos corriendo, se forma una elipse, una hélice, y el ácido hialurónico lo que hace es shock absorption, evita que haya más choques. Esto es así, y esto lo hace el ácido hialurónico intraarticular. Esta capacidad elástica y esta capacidad de viscosidad. Y este es el concepto que siempre, incluida la industria farmacéutica, se ha utilizado, y es el de viscosuplementación. Yo tengo un paciente con osteoartritis, ese ácido hialurónico es de mala calidad, yo le pongo una inyección y le pongo ácido hialurónico dentro de la articulación. Ese es el concepto que ha sido simplemente acertado, y que ese ácido hialurónico que yo inyecto se queda allí y facilita la lubricación. Nosotros vamos un poco más allá y hemos visto que no es tan claro como a eso. ¿Cómo explicamos la acción a largo plazo? Si ponemos un líquido y ese líquido ya está por un año. En realidad, el concepto que nosotros conocemos y que cada vez es más aceptado es el de viscoinducción. La acción del ácido hialurónico no está solo en el fluido sinovial, sino que está, y principalmente, en la membrana. Ahí es donde ejerce la acción del líquido que nosotros administramos, de la inyección de ácido hialurónico. Y este concepto es bastante novedoso y es un concepto que empiezan a haber muchas publicaciones y que nosotros hemos visto que es lo mismo que ocurre a nivel urológico. En el urotelio ocurre exactamente igual. Lo que hace el ácido hialurónico a nivel articular es bastante similar a lo que hace en cualquier mucosa, incluida la piel. Por lo tanto, está claro que el ácido hialurónico es una molécula mucho más compleja de lo que pensábamos en principio, de que no solamente restauramos, que eso es cierto, es un efecto mecánico, no se niega en absoluto, existe, pero que además hay un efecto secundario que es el de recubrimiento, el de protección, que es sobre los condrocitos con la capa anterior, y un aspecto muy importante, incluso a nivel articular, que es la hidratación. El ácido hialurónico es un gran hidratante y está estando presente en la piel. Ustedes pueden ver fácilmente que la piel de un niño está superhidratada, es muy rica en ácido hialurónico. Con los años esa hidratación se pierde, producimos hialurónico de peor calidad, salen arrugas y vamos perdiendo la piel, se nos va resecando. Cuando alguien se utiliza como cosmética una inyección de ácido hialurónico subdermal, ¿qué hace ese ácido hialurónico? Chupa agua, absorbe agua y por lo tanto rellena el espacio. Pues no vamos tan lejos al nivel de la membrana. En la membrana, como hemos dicho que es un glucosaminoglicano que se une a otros glucosaminoglicanos, forma una molécula muy grande y el ácido hialurónico capta agua, es tal vez el hidratante natural más grande que existe. Capta agua hasta 1000 veces su volumen, con lo que absorbe mucha agua. ¿Eso qué produce? Un buen environment, un buen equilibrio a nivel de la membrana sinovial. Por lo tanto, con la inyección de ácido hialurónico aportamos ácido hialurónico que va a absorber agua y se va a poner en contacto con la mucosa y va a hidratar la mucosa.
Y en segundo lugar, hay otro aspecto que es secundario, porque nosotros no hacemos nada más que aportar lo que falta o lo que necesita mejor calidad a nivel articular, que es que se ha descubierto que hay unos receptores que se llaman CD44, que están en la superficie de los fibroblastos y que captan el ácido hialurónico, lo internalizan, se rompe por las hialuronidasas, y cuando una vez ya está la cadena muy rota, van a la superficie de la membrana y por hialuronan sintasas se bombean, se vuelven a juntar las cadenas y se bombea ácido hialurónico. Con lo que hay un circuito del ácido hialurónico que es absorbido, destruido, pero para ser reformado. ¿Por qué ocurre eso? Para mantener la humedad. Porque si estuviera estático el ácido hialurónico, se secaría, ese agua se evaporaría. De esta manera, deja agua aquí y capta agua aquí y está constantemente en renovación. ¿De acuerdo? Y eso facilita, sabemos que si administramos ácido hialurónico externo, se estimula la formación endógena. Cuando inyectamos ácido hialurónico, lo que hacemos es hidratar la membrana sinovial y al mismo tiempo damos el combustible, damos más ácido hialurónico y de buena calidad para que las células formen el suyo propio. Al cabo de unos días, esa inyección de suplasin, ya no está el suplasin ahí, pero hay un ácido hialurónico nuevo. Y esa cantidad de hialurónico que hemos dado antes está dentro de la articulación. Y esto se sabe porque se ha demostrado que el ácido hialurónico desaparece en horas o en días, no solo en la articulación. Si nosotros tenemos 15 gramos de ácido hialurónico en nuestro cuerpo, 5 de estos 15 gramos se metabolizan cada día. Por lo tanto, en 3 días hemos renovado totalmente el ácido hialurónico del organismo, incluido el ácido hialurónico de la membrana sinovial. Por lo tanto, sabiendo esto y sabiendo que el ácido hialurónico exógeno desaparece de la rodilla o de cualquier articulación en pocas horas, solo nos queda explicar que la producción endógena es lo que explica el efecto a largo plazo del producto. Yo doy 3 inyecciones de suplasin en 3 semanas y esa paciente tiene esos miligramos de más de ácido hialurónico y al mismo tiempo su circuito de producción de ácido hialurónico se ha incrementado. Esa membrana sinovial tiene más hialurónico, está más hidratada y por tanto puede producir más hialurónico. Eso dura un tiempo. Al cabo de un tiempo eso irá desapareciendo porque la osteoartritis está ahí y ese factor de riesgo seguirá, pero durará sin síntomas 6, 9, 12 meses, 15, dependiendo del grado previo de la osteoartrosis. Por lo tanto, cuando vemos ahora la imagen, vemos que es una imagen muy dinámica. Las células están captando hialurónico y soltando hialurónico constantemente. Y entre estas células también hay ácido hialurónico. Y ese equilibrio, esa función del hialurónico no es la de un fármaco, es la de un medical device. Es como una prótesis que nosotros damos para que se forme, se desencadene de nuevo la producción endógena de ácido hialurónico. Somos poquitos. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren que dialoguemos, que establezcamos un diálogo, estupendo. Si les parece, en cualquier momento pueden interrumpir sin ningún problema. Esto explica, este mecanismo del ácido hialurónico, explica que la osteoartrosis sea tan lenta, que sea un proceso tan crónico, porque siempre hay una producción de hialurónico que protege esa articulación y tarda muchos años en perderse ese efecto. La idea, cada vez más patente, es si damos hialurónico, reforzamos este hialurónico, la articulación, en fases tempranas, evitamos aún más el progreso a fases más tardías. Cuanto antes tratemos la enfermedad, menos posible será que haya regresión hacia estadios más avanzados. Y esto en Europa está muy claro. Los pacientes se tratan
no una vez, sino que el tratamiento con ácido hialurónico es, yo le hago las inyecciones, entre 6 y 12 meses vuelve y yo le vuelvo a dar inyecciones, aunque no tenga síntomas. Yo voy a impedir que usted avance en su proceso de osteoartrosis. Y esto ya es muy evidente en algunos países. En Alemania se utiliza muchísimo, porque es un fármaco muy seguro, es un medical device muy seguro que pueda administrarse y evitar complicaciones a largo plazo. Ese es el papel del ácido hialurónico, por tanto ya no es tanto viscosuplementación, sino que es sobre todo viscoinducción. Y ahora vamos a ver el rol del peso molecular, porque de esto se ha hablado mucho. Pero en el fondo tiene mucha lógica, y si entendemos cómo funciona el ácido hialurónico, entenderemos fácil cuál es el rol del peso molecular. Hay unos receptores, ya lo hemos dicho, los CD44. Esos receptores captan el hialurónico de fuera y lo endovesiculizan, hacen una vesícula interna y lo descomponen allí. Es mucho más complejo. Evidentemente hay muchísimos más pasos enzimáticos, pero al final se rompe la cadena, vuelve a la superficie y vuelve a producirse nuevo. Por lo tanto, el tamaño del receptor delimitará la cantidad de hialurónico que puede acoger. Entonces, normalmente, y esto está estudiado, los receptores entre 500 y 2000 captan muy bien ese ácido hialurónico. Si es menos de 500, lo que entra, recuerden, sale otra vez. El hialurónico que es captado después será eliminado. Pues si es menos de 500 es muy pequeñito. No hay hialurónicos de menos de 500 de peso molecular. Pero si tiene 1000, como es el caso de Suplasin, todo entra fácil y después ese hialurónico puede ser externalizado. Utilizamos todo el hialurónico que estamos dando. Si utilizamos moléculas mucho mayores, claro, el receptor no puede. El receptor lo va a recoger, pero antes debe romperse en fragmentos más pequeños. Entonces el receptor lo puede coger. Entonces lo que ocurre con las moléculas de mucho peso molecular es que a la larga tienen que romperse para poder ser aceptadas por el receptor. Hay diferentes pesos moleculares en el mercado. Como Mylan, nosotros distribuimos siempre a través de distribuidores locales, pero esto de que el tamaño no importa, bueno, a veces sí que importa, y no siempre importa que sea el mayor. A veces es mucho mejor, y ahora explicaré por qué, ser un tamaño más pequeño te permite, entre otras cosas, acceder mucho más fácilmente a estos receptores y ser captados completamente. Como es lógico, si esta es la medida ideal, todos los demás deben irse rompiendo en piezas de este tamaño para que el receptor pueda cogerlas. Imagínense Symvisco, imagínense Durolane, en cuántos fragmentos tiene que romperse para hacer un efecto. Por eso, de hecho, muchas de estas moléculas les cambian la molécula para que estén más tiempo dentro de la articulación, porque es la única manera de que los receptores lo puedan coger. No hay otra. Si no da tiempo, no daría tiempo, porque se quedarían inertes si no dan en ese momento. Por lo tanto, el peso molecular en el fondo refleja el tamaño de la molécula. Y aunque sabemos que al final, siempre a nivel extracelular, dentro de la membrana sinovial, suele ser de 2000 kilodaltons y en el líquido articular suele ser de 4000. Ahora veremos por qué. Pero quedémonos con estas dos cifras, porque es 2000 en el espacio extracelular y 4000 en el líquido articular. Y eso es debido a las hialaderinas. Son unas proteínas que hace poco que se habla de ellas. Se sabía que había algunas. Ahora se ve que es mucho más complejas, que hay muchas más de las que se pensaban, que las hay intra y extracelulares y que de alguna manera hacen que tengamos un peso molecular mayor o menor. Los niños tienen ácido hialurónico de mayor peso molecular y con la edad perdemos, eso es lógico, eso es ley de vida. Y estas hialaderinas son las que hacen que esa molécula sea más grande o menos. Por lo tanto, no es tanto lo que yo doy de inyección
lo que yo pongo dentro de la articulación, porque eso al final lo cogerá el receptor y producirá el propio ácido hialurónico que cada uno tenemos. Yo no tengo que dar 4.000 para obtener 4.000. Yo con 1.000 que dé, al final el cuerpo producirá los 4.000 que necesita. Lo que me da de ventaja ese peso molecular más pequeño es que es menos viscoso. La viscosidad no la tiene que tener el producto que inyectamos, la tiene que tener el resultado final, lo que ocurre dentro de la articulación. Y lo que ocurre dentro de la articulación es independiente de cómo lo dé. Por lo tanto, una de las ventajas de Suplasin es que es menos viscoso, es más fácil hacer la inyección. Y esto cualquiera que tiene experiencia con, por ejemplo, Synvisc, nota la diferencia. Synvisc hay que darlo mucho más despacito porque es mucho más costoso. Este es mucho más fácil de llegar. Pero es que aparte de que es menos viscoso, es más pequeño y por tanto más accesible a los tejidos sinoviales. Penetra esa membrana sinovial de una manera mucho más rápida. Y penetra íntegramente, no tiene que romperse la cadena. Por lo tanto, estos tres factores van en la ventaja del peso molecular pequeño. Si yo inyecto un gel, pues lógicamente me va a costar mucho más que si inyecto un producto mucho más líquido. Y después vendrán los one-shots, que después ya hablaremos de los one-shots, que aún es mayor cantidad y es mucho más difícil de inyectar según qué moléculas. La accesibilidad. Nosotros estamos más o menos en este rango. Los hay más pequeños y los hay mucho más mayores, pero para que el mayor pueda acceder a los tejidos, simplemente tiene que romperse en pedazos. No digo que no lo hagan, lo hacen. Es decir, se fragmenta la molécula para que puedan penetrar y al final consiguen penetrar una parte significativa de la molécula. Y por último, la integridad. Si yo soy pequeñito y entro fácil, es mucho más complicado si tengo que romper mi cadena y mi cadena está muy protegida o es muy grande. La romperé en fragmentos muy heterogéneos. Algunos entrarán bien en el receptor, otros tendrán que volverse a romper. Y al final tendremos fragmentos muy pequeñitos también. Y esto es lo que hace, por ejemplo, algunas empresas, esto es el Synvisc, ¿qué hacen? Como tienen tan alto el peso molecular, la única manera de que sean estables es poniendo yaladerinas sintéticas. Esas yaladerinas sintéticas es lo que estabiliza la molécula. Pero esas yaladerinas son de origen animal también. Es la única manera. Si el Synvisc se diera tal cual, antes de romperse del todo se haría inerte. Necesitan el crosslink para intentar que aguante el máximo tiempo posible como ácido hialurónico. ¿Y cuáles son las desventajas de tener un alto peso molecular? En primer lugar, que en ningún lado hay estudios, digamos, no tan serios como el Cochrane, que pueden ir a favor de algunos, como hay a favor de otros, pero el Cochrane dice que no hay evidencia de mejor eficacia. Yo no digo que seamos más eficaces con Suprasin, yo digo que es mucho más seguro y que llega mucho más íntegramente, pero no digo que sea mayor la eficacia. Lo que digo es que con un peso molecular mayor es más difícil y hay más efectos adversos. Hay fragmentos muy pequeñitos que se producen por la rotura de estas moléculas grandes, que eso se comporta como un elemento extraño. Incluso son tan grandes que hay anticuerpos específicos. Por tanto, la barrera por la que se puede producir reacciones anafilácticas es por el gran tamaño o por la obligación de romperse en pequeños fragmentos. Lo que nosotros decimos con Suplasin es que es el peso molecular adecuado para que haga la acción muy rápida y muy segura. Y estos son los valores clave con los que defendemos el producto. Es un producto obtenido por biofermentación de origen no animal, no avian. La degradación es por filtración. Si lo hiciéramos por autoclave, ese componente amino del glucosa aminoglicano
se desnaturaliza más fácilmente y, por tanto, varias de las cadenas son inactivas. Con la fermentación, producción por fermentación y la degradación por filtración, eso no ocurre. Y por último, seleccionamos el peso molecular. Suplasin hace que está en el mercado desde el 99. Y el peso molecular lo puedes cambiar fácilmente. Tú tienes la misma molécula, pero nosotros hemos defendido siempre el peso molecular más pequeño. Y además es la única, digamos, la única arma fisiológica que disponen, porque casi todos los demás, como los esteroides, los ciclooxigenasa, son puramente sintomáticos. Por lo tanto, tiene mucho sentido aportar ácido hialurónico en una articulación con osteoartritis. En fin, es la causa mayor de problemas de inhabilidad y la prevalencia en América y en Europa está incrementándose dramáticamente. Un 10% de la gente mayor de 55 años sufre de osteoartrosis y 25% de ellos están afectados muy severamente. Que el 25% estén muy afectados significa que el 75% tienen la enfermedad, pero en grado leve o moderado, y son subsidiarios de tener un tratamiento de este tipo. Otros usos ya cada vez más frecuentes son en la artroscopia o en los pacientes antes o después del acto quirúrgico. En cualquier caso, lo que hace el ácido hialurónico es facilitar la reposición de la membrana sinovial. Cuando hay cualquier acto donde se toca parte de esa membrana sinovial, tiene sentido reponerlo con ácido hialurónico. Los objetivos de la terapia son la educación del paciente, tratar el dolor, optimizar la función articular y minimizar la progresión de la enfermedad. Prácticamente en todos ellos, el ácido hialurónico tiene un rol, incluso en el del dolor, porque después de las inyecciones hay menos dolor en el paciente. Por lo tanto, en todos estos objetivos, de alguna manera, el ácido hialurónico está implicado. Y lo que decíamos antes, cuanto antes se trate la enfermedad, más porcentaje de respuesta tiene, como ocurre con cualquiera. Y ahora el profesor Ballinas dará una visión un poco diferente sobre cómo complementar terapias, pero en cualquier caso sí que hay estudios donde claramente si damos en fase 2 los resultados lógicamente son mucho mejor que en fase 4, pero se puede simultanear con cirugía o con otras cosas. En fin, nosotros tenemos 3 productos Suplasin en el mercado. En algunos países están los 3, en otros está 1, en otros están 2. Va a depender un poco también de RX, de la empresa, cómo lo lleve, pero en principio tienen aquí el Suplasin y nosotros ya hemos lanzado en el mundo el Suplasin One Shot. De hecho, los resultados clínicos que hemos apreciado en estudios clínicos son muy similares. El One Shot y las 3 inyecciones de 2 mililitros tienen clínicamente similar efecto. Pero entendiendo cómo funciona el producto, yo voy a dar, son 20 miligramos, en 3 veces son 60 miligramos. Con el One Shot son 60 miligramos. Es 6 mililitros, 60 miligramos, 2 mililitros, 20 miligramos. La proporción es la misma, es el mismo producto. Si yo doy 60 miligramos de una vez, los efectos son similares, así los doy en 3 semanas. Sorprendentemente. Yo estimulo los receptores CD44, produzco más hialurónico, pero ese hialurónico que he producido me estimula la producción de nuevo hialurónico, hace una cascada. Entonces, como que en los resultados clínicos, incluso la duración de efectos es similar. Con 2 mililitros sí que se hace un seguimiento mayor, ves al paciente 3 veces. Y si damos 6 mililitros al final, también como el hecho de dar ácido hialurónico aumenta el tamaño de la articulación, eso también es positivo. Estamos poniendo toda la articulación, estamos haciendo que el paciente camine mejor simplemente por aportando una mayor cantidad de ácido hialurónico. Al final es lo mismo. Eso dependerá del doctor, si tiene tiempo o no, si el paciente es activo, joven y quiere solo una inyección, si tiene miedo a las inyecciones, si vive lejos.
es más lógico darle una inyección que 3. Si está a punto de irse de viaje, si es un hombre de negocios que le es difícil ir 3 lunes seguidos a la consulta, pues hacerlo en 1. Dependerá del criterio médico, pero clínicamente las 2 son opciones correctas. En fin, simplemente para acabar, que Suplacin hay múltiples estudios, solo en rodilla hay muchísimos, y que hay muchísimas diferentes ácidos hialurónicos en el mercado en todo el mundo, pero que Suplacin y Algan están en la banda baja, y del Suplacin es el único producto fermentativo. Defendemos de una manera precisa el bajo peso molecular. Es la mejor manera de llegar a los tejidos y la mejor manera de estimular los receptores CD44. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Infiltración intraarticular de cadera o coxofemoral. A continuación, vamos a realizar la infiltración de la articulación coxofemoral derecha. Es una articulación afectada de artrosis con disminución de la línea articular, con esclerosis subcondral y con osteofitosis en la porción externa de la articulación. El paciente se puede colocar en decúbito supino o en decúbito lateral. En este caso, el paciente está situado en decúbito supino para realizar. ¿Cómo era? ¿Está el técnico por aquí, no? No, reproducir ya está, pero no se ve aquí. Yo lo veo aquí, pero no hay. ¿Cómo era para duplicar? Está compartida. Sí. Hay que pasarla, ¿no? Aquí. Dele aquí. Shift P. Ahora. Ahora el volumen. Articular de cadera o coxofemoral. A continuación, vamos a realizar la infiltración de la articulación coxofemoral derecha. Es una articulación afectada de artrosis con disminución de la línea articular, con esclerosis subcondral y con osteofitosis en la porción externa de la articulación. El paciente se puede colocar en decúbito supino o en decúbito lateral. En este caso, el paciente está situado en decúbito supino para realizar la infiltración por vía lateral. El punto de referencia para introducir la aguja se encuentra por encima del trocánter mayor. Anestesiamos la piel y el tejido celular subcutáneo con mepivacaína 2 ml. Y a continuación, procedemos a introducir la aguja en dirección perpendicular en todos sus planos. Realizamos una comprobación radiológica y modificamos la dirección de la aguja, siempre con la máxima suavidad para intentar no dañar el cartílago articular. Modificamos de nuevo ligeramente la aguja hasta introducirla en la articulación. Una vez ubicada en el espacio intraarticular, procedemos a introducir Suplacin. Utilizamos una aguja del 22G y de 9 centímetros de longitud. Aspiramos siempre antes de proceder a la administración del ácido hialurónico y si la aspiración es negativa, iniciamos la infiltración.
Debido a la limitación del espacio articular, encontramos mayor resistencia a la introducción del ácido hialurónico. Por ello debemos realizarla lentamente. La jeringa de Suplasin se adapta perfectamente a la aguja y nos facilita la introducción de todo su contenido en la articulación. El concepto que estamos explicando, que es easy and safe. Y ahora tú tenías... Sí, el Ese fue un procedimiento que hizo el doctor